Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a ver el tema de historia de la danza en el México independiente. Muy bien, recordemos que todo proceso histórico es un proceso dinámico, por lo tanto todo proceso artístico pertenece a algún tipo de cambio histórico, que no todo lo que conocemos el día de hoy es necesariamente algo que ha existido siempre, sino que ha habido diferentes cambios. La independencia, ¿qué permitió? Bueno, que México pudiera liberarse políticamente de España, pero también le permitió descubrir la mezcolanza de ideas, de tradiciones, de culturas, etc. Recordemos un poquito sus clases de historia, las clases de casta, en las cuales, bueno, pues todas estas, los indios, los criollos, los mestizos, los altapatrás, etc., tenían una representación muy característica de su clase, o de su mezcla. Entonces, fue el presidente Porfirio Díaz quien impulsó este gran proyecto cultural. No hay que olvidar que bajo su mandato es que surge el emblemático Palacio de Bellas Artes, y todo esto es un proyecto de cultura que fue gracias a un proyecto de nación. Es decir, en el momento en el que México se independiza totalmente de España, pues bueno, surge esta idea de que el mexicano tal cual ya tuviera esa razón de pertenencia a la nación. ¿Y cómo lo va a hacer Porfirio Díaz? Bueno, pues por medio de un proyecto cultural. Muy bien. Antes de pasar a los bailes del salón, recordemos que, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos son muy característicos arquitectónicamente, porque lo que Porfirio Díaz quiso fue copiar hasta cierto punto el modelo francés. Incluso, por ejemplo, Reforma, todo eso también fue copiado por el modelo francés. Los bailes del salón son las formas de danza más conocidas. Estas fueron la gabota, el rigodón, el minuet, la zambra y la mazurca. Todos estos se van a bailar en pareja y van a tener un estilo muy particular de baile, porque serán parte de la tradición familiar. Normalmente el vestuario para las mujeres serían vestidos muy ampones, bastante elegantes, que eso era lo que se pretendía, y para los caballeros incluso llevaban frac, llevaban smoking y todo este tipo de cuestiones. Algunos incluso llevaban sombrero, copiando un poco el modelo inglés. La polka y el vals. Bueno, la polka va a ser originaria de Checoslovaquia y se acentúa aquí en México originalmente en el norte del país. Con el paso del tiempo, tanto el vestuario como la forma de bailarla, incluso la música, han sido muy particulares de allá del norte. Ya el vestuario es algo mucho más norteño, por así decirlo. El vals, bueno, tuvo su mayor auge en 1815. Las autoridades eclesiásticas consideraban este baile como inmoral, entonces lo prohibieron. Nosotros pensaríamos en el vals como algo muy calmado, muy lento, como algo que se estuviera, vaya, que no tuviera nada de inmoral. Sin embargo, en ese momento las autoridades de la iglesia decían sí, es inmoral, se prohíbe, no existe todavía en ese momento una separación de la iglesia y el Estado, como lo hace, por ejemplo, posteriormente Benito Juárez. Por ejemplo, la polka. Este es el vestuario de la polka, esta es la polka española que viene a México. Si vemos, el vestido es bastante ampón, bastante elegante, los colores son muy vivos, los colores son muy fuertes. En el caso del caballero, bueno, lleva unas botitas hasta acá. Es muy al estilo, pues, ¿cómo llamarlo? Pues sí, español totalmente, Aquí ya posteriormente se va a ir cambiando la forma de cómo era el vestuario gracias a el tipo de costura, el tipo de tela, el tipo de cuestiones que se fueron haciendo aquí en México. Y el vals, bueno, el vals casi siempre eran cuestiones emblemáticas totalmente. Había muchísima gente cuando se bailaba el vals. Era orquesta en vivo. Nuevamente vemos los vestidos bastante elegantes, bastante amplios, los caballeros con mucha pose, con mucho estilo, con mucha elegancia.
y siempre era en pareja, siempre. Normalmente se rolaban en las parejas y eso era parte del baile de la pieza musical. Se quiso copiar un poquito y por eso hacía referencia a los estilos arquitectónicos, porque Porfirio Díaz, recordemos que quiso traer o copiar el modelo francés. Entonces, recordemos un poquito las cortes francesas, Luis XIV, Luis XVI, en el que este tipo de bailes eran totalmente de la corte, ajá, de algo bastante que era para ciertas clases solamente. Muy bien, a modo de conclusión, bueno, a pesar de que se lograra la independencia, de una manera política, todavía las autoridades eclesiásticas regulaban de muchas maneras la manifestación artística. Aquí quiero recordar un poco una institución llamada el Santo Oficio. El Santo Oficio pertenecía a la Iglesia y lo que hacía era regular hasta cierto punto las conductas morales del pueblo. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo se logró una expresión del arte en plena libertad. ¿Sí? Hasta el día de hoy, en museos, en galerías, podemos encontrar piezas arquitectónicas, murales, incluso la danza contemporánea es la que rompe con esta barrera de todo lo clásico. Ajá, es la que va a determinar un cambio totalmente en el sentido de la pose, de la elegancia, sino que va a ser un poco, vaya rompiendo estos paradigmas. Ajá. Y pues bueno, van a tener una breve tarea, muy pequeña y muy sencilla. Tienen que realizar 5 preguntas con respuestas de este tema. Recuerden que me lo tienen que hacer llegar al correo electrónico. Yo estas diapositivas se las voy a enviar a su correo para que tengan todos los apuntes completos y pues bueno, ya en el momento indicado poder realizar la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues espero que hayan quedado muy claro todo esto. Si hay alguna duda, por favor háganmela saber, escríbanmela en los comentarios. Y pues esto sería todo. Nos vemos la próxima, chicos. Bye.